de más de 150 organizaciones, el Movimiento por un Uruguay Sustentable va a entregar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una carta para que no firme el contrato con el proyecto Neptuno. Para los colectivos firmantes, la construcción de una planta potabilizadora de agua en Arasatí genera serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal como ambiental y de derechos humanos. Los delegados a cargo de la iniciativa van a entregar el documento a las autoridades en medio de una movilización frente a Torre Ejecutiva esta tarde. Buen mediodía, un gusto recibirlos con estas noticias en esta edición de MBD Noticias con 31 grados de temperatura a esta hora en Capital. Recordemos que la máxima de hoy va a ser de 33 grados, el cielo se presenta algo nuboso con altas temperaturas y ventoso. Los vientos están soplando del sector este con una intensidad de 10 kilómetros en la hora y de rachas de hasta 50 kilómetros. Vamos a ir con datos del Centro de Gestión de Movilidad a las calles de Montevideo y decirles que la calle Bartolomé Mitre, esquina Buenos Aires, hasta las 20 horas va a haber una filmación. Burucuyá entre Goes y Cufré también hasta las 5 de la tarde va a estar cortada la circulación y también les decimos que Enrique Martínez entre Ramón Márquez y Bartolomé Hidalgo el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de saneamiento. Más información en tiempo real @IMTránsito, @MBDTransporte. Vamos con algunos titulares que desarrollaremos en esta edición. En las elecciones departamentales hay una ventaja para el partido ganador de las nacionales, según el politólogo Gonzalo Puig. Sin embargo, el investigador señaló que hay sorpresas porque 40% de los departamentos cambia de partido respecto a las nacionales. Según confirmó a MBD Noticias, el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, se dio curso a la nota que el directorio del Partido Nacional había cursado a mitad de año, donde se comunicó que Pablo Caram y Valentina Dos Santos están impedidos de utilizar el lema Partido Nacional para ser candidatos. Ampliar el tiempo pedagógico y recomponer la confianza en la función docente serán prioridades para la próxima administración, según la futura consejera del CODICEN, Elvia Pereira. La jerarca designada sostiene que es necesario una escucha que en este periodo no hubo. El área de acción y prevención de la Intendencia de Montevideo implementará una serie de talleres para adolescentes con el fin de prevenir el consumo problemático de sustancias. La OTAN calificó como muy positivo el acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego para la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, afirmando que considera crucial su total implementación para lograr una mayor estabilidad en toda la región de Oriente Próximo, pese a las dudas impuestas por Benjamín Netanyahu. El gobierno de Francia anuncia que tomará medidas de reciprocidad contra Venezuela por sancionar a 3 de sus diplomáticos en el país caribeño, tras la crisis generada por las denuncias de injerencia formuladas por el presidente Nicolás Maduro. Y a menos de 4 meses de las elecciones departamentales, los motores se van calentando y siguen surgiendo novedades. Con uno de estos temas está nuestra compañera Julieta Núñez, a quien le damos la bienvenida. Buen mediodía, Julieta. ¿Cuáles son las novedades? Buen mediodía, Pilar, para ti y para toda la audiencia. Así es, las repercusiones en este caso de las irregularidades en la Intendencia de Artigas que involucraron al exintendente Pablo Caram y a la exdiputada y también suplente de Pablo Caram, Valentina Dos Santos, siguen teniendo repercusiones ahora de cara a las intendencias, a las elecciones departamentales. Como escuchábamos en titulares, se notificó a la Corte Electoral una decisión del directorio del Partido Nacional de inhabilitarlos para la utilización del lema Partido Nacional en estas elecciones departamentales. Vamos a estar hablando con el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo llega a la Corte Electoral esta información? ¿Qué es lo que dice concretamente esta nota? Bueno, la nota en realidad está fechada en el mes de julio del año 2024. Aparentemente había sido remitida a un correo electrónico equivocado y por eso no llegó a la Corte. Percatados del error, el 10 de enero se comunicó correctamente y en la sesión de ayer la Corte Electoral toma conocimiento del tenor de la nota, que implica la
la no autorización del uso del lema a estos ciudadanos, son más, creo que son 4 ciudadanos, los que no pueden ser candidatos por el lema Partido Nacional. Así se nos comunica y bueno, la Corte Electoral tomó conocimiento y decidió emitir la circular correspondiente para que bueno, todas las juntas electorales, oficinas electorales y demás tomen conocimiento. En este caso, ¿la Corte Electoral decide sobre eso o simplemente, discute sobre este tema o simplemente adopta la resolución del directorio? No, la decisión es de las autoridades del Partido Nacional. La Corte Electoral simplemente se limita a tomar conocimiento y a comunicarlo, como digo, a las oficinas electorales departamentales y a las juntas electorales, que son las encargadas hasta el próximo 15 de febrero de controlar los órganos deliberativos departamentales que por estos días están designando a los candidatos a las intendencias en cada departamento. ¿Y esta resolución del directorio tenía una fecha precisa? ¿Estaba atada al tiempo del cumplimiento de la condena judicial que acompaña también este caso, en particular de Caram y Dos Santos? No, como digo, la nota tiene fecha, creo que 29 de julio de 2024 y simplemente se limita a comunicar a la Corte Electoral que el directorio del Partido Nacional resolvió no autorizar el uso del lema a estas personas. ¿Pero dice específicamente que es para las elecciones departamentales o quedaría abierto? Abierto y, como digo, tampoco expresan los motivos que llevaron a esa decisión. La Corte Electoral había decidido también en el mes de julio inhabilitar a Caram y a Dos Santos para el ejercicio de cargos públicos por lo que dure la condena. Ahora esta condena está llegando a su fin en el caso de Dos Santos en estos últimos días, entre el 10 y el 15 de enero. ¿Esta decisión de inhabilitarlos para cargos públicos se puede volver a tomar? ¿Se toma únicamente en casos en que intercede las decisiones judiciales? No, las causales de inhabilitación de una persona están previstas en la ley. En este caso es por una condena judicial. Terminada la condena, esa persona se rehabilita. Es un trámite común en la Corte Electoral permanentemente. Imagínense la cantidad de personas privadas de libertad y condenadas que hay. Semana a semana vienen nóminas de ciudadanos para inhabilitar y de ciudadanos para rehabilitar. Y le consulto ahora, última consulta. Se nos informó desde fuentes del Partido Nacional en Artigas que Dos Santos tiene la intención de volver a solicitarle al Partido Nacional su habilitación para la utilización del lema. En el caso que el directorio decida volver a habilitarla para la utilización del lema, ¿esa decisión tiene que pasar de nuevo por la Corte Electoral? ¿Cuánto tiempo hay para hacerla? Sí, naturalmente, en la medida que el Partido Nacional, que es quien toma la decisión, no comunique en contrario, se mantendrá lo que ya se nos comunicó. El plazo para eventualmente revocar esta decisión es el plazo que disponen los partidos políticos para designar sus candidatos a las intendencias, que como digo, el plazo final es el 15 de febrero, el plazo legal para comunicar a la Corte Electoral todos los candidatos a las intendencias es el 1 de marzo. Muchas gracias. Un gusto. José Architodorena, esta situación seguramente continúe avanzando, porque como decíamos, recibimos información que menciona que Dos Santos va a solicitarle al directorio del Partido Nacional entre el 20 y el 25 de enero para poder utilizar este lema y volver a presentarse, volver a integrar las filas del Partido Nacional y también integrarse como candidata al departamento, a la intendencia del departamento de Artigas. Caram, por su parte, no estaría habilitado porque ya tuvo 2 periodos al frente de la intendencia. Vamos a ampliar esta información más adelante. Muchísimas gracias, Julieta. Y en principio el directorio del Partido Nacional no se va a reunir hasta el mes de febrero. En las elecciones departamentales, y seguimos en tema, pero esta vez con análisis, hay una prima para el partido ganador de las nacionales. Esto lo dijo el politólogo Gonzalo Puig. El investigador señaló que en las elecciones de mayo se plantea, además de la competencia partidaria, la disputa de fracciones o sectores. Y en general hay una alternancia interna, como en el caso de Montevideo. Siempre hay sorpresas, dijo el especialista, porque 40% de los departamentos cambia de partido respecto a las elecciones nacionales. Un promedio, un 40% de los departamentos, ¿no? Porque vos tenés el voto, como la circunscripción departamental para diputados te lo permite, tenés el voto departamental, cambia, ¿no? En un más o menos 40% los departamentos van a cambiar. Entonces, el armado, las expectativas son a veces independientes, pero es verdad y es ineludible creer que hay una prima hay un envión, una prima de quien ganó el gobierno nacional. En referencia a la coalición republicana que compite en 3 departamentos, solo en uno tiene chances reales. Luego de la derrota del balotaje, donde el Frente gana en muchos departamentos, gana el voto
del balotaje, ¿no? Que son cosas distintas, Sí. pero sí empezó a agarrar más vida a algo que no tenía tanta vida, ¿no? Porque si vos mirás en los 3 departamentos que se usan, es en los 3 departamentos. Frente Amplio gobierna solo 3 intendencias. La coalición se usa en esas 3 nada más. O sea que no está tan consolidada. Se usa donde tengo menos chances. Según Puig, en las elecciones departamentales hay 2 niveles de competencia, entre partidos y la interna entre sectores. La competencia está ahí. Y la política partidaria está ahí, ¿no? Entonces hay una suerte de semi-alternancia, le podríamos decir en chiste, que ha pasado mucho, de hecho, en Montevideo, y lo hemos visto también en el interior dentro del Partido Nacional, que tiene menos fracciones, que es el partido repite en el poder, pero le cambió la fracción. En Montevideo eso de hecho ha sido muy común. El MPP no presenta candidato propio, pero no apoya a un retador interno al oficialismo departamental, ¿no? Entonces podemos ver, hay que prestar atención a esa competencia. Vamos ahora a otros temas y nos vamos a enfocar en transición porque hubo una segunda reunión en el Ministerio de Salud Pública con los distintos equipos actuales y futuros. Con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya saludamos. Le damos la bienvenida, Eduardo. ¿Cómo estás? Así es, Pilar, segundo día consecutivo de reuniones de transición a nivel del Ministerio de Salud Pública, encabezados por sus respectivas autoridades. Estamos hablando de la ministra en funciones, Karina Rando, y quien asumirá desde el 1 de marzo, Cristina Lustenberg. Como decíamos, encuentros extensos en profundidad de análisis de temas. Ayer el encuentro comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 13 horas. Hoy comenzó a las 10 y siguen reunidos. Esto da muestra de, bueno, justamente el análisis, la presentación de datos que se está haciendo. En el día de ayer ingresaron en diferentes momentos de los encuentros diferentes directores de áreas del Ministerio de Salud Pública justamente para profundizar sobre sus áreas de trabajo y comunicarlo a las autoridades que asumirán desde marzo próximo. En la agenda del día de hoy estaban previstos que se trataran entre varios temas referidos a la Dirección General de Salud de la DIGESA y al FNR, el Fondo Nacional de Recursos. Esto lo dijeron fuentes, personas que están participando de la reunión, lo comentaron a MB Noticias previo al inicio del encuentro que se sigue sucediendo. Un día muy relevante para la ministra designada Cristina Lustenberg, porque hoy a las 16 horas anunciará a parte del equipo de dirección que la acompañará al frente del ministerio. Ya se conoce que su secretario será Leonel Grosso, quien participa de esta reunión, al igual que el futuro director general de Secretaría, Rodrigo Márquez, que también está presente en este encuentro. Hoy anunciarán los otros directores de diferentes áreas del ministerio y nada menos que las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Un organismo fundamental en lo que refiere a la atención médica a la población en todo el territorio nacional. Estaremos atentos aquí al final del encuentro, veremos si abre la ministra Rando y si también se comunica a la futura ministra Cristina Lustenberg. Gracias, Eduardo. Nosotros acabamos con otros temas, pero vinculados, porque el gobierno electo denunció que hay una deuda de $100 millones a proveedores de ACE. El diputado electo por el Frente Amplio, Federico Preve, negó que lo adeudado a proveedores al dejar el gobierno el periodo pasado fuera similar a lo que se adeuda en este momento, que representa 10% del presupuesto de ACE. Es un contundente no es similar. Estuvimos en contacto valorando el informe que se elaboró en 2019 para la transición en 2020 y comparando con lo que se supone que es adeudo ahora. Claramente en el informe de ACE a cifras del 2019, en el informe de la transición de la administración pasada, la deuda que sostenía ACE con proveedores era de 328 millones de pesos, lo que a valores del dólar en aquel momento corresponden aproximadamente a 9 millones de dólares y actualmente son 4.500 millones de pesos a valor del dólar actual a 102. O sea, estamos comparando 9 millones de dólares contra 102 millones de dólares. Claramente la cifra es contundentemente diferente de lo que adeuda ACE. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, adjudicó la responsabilidad de la deuda a la presidencia de ACE. Frente a ello, Preve señaló: esto es responsabilidad de la gestión del directorio y la gerencia de ACE, pero bueno, el organismo rector tiene que estar también supervisando el gasto del sistema sanitario, que es un gasto que oscila generalmente entre el 9 y el 10% del gasto de producto, por lo tanto hay responsabilidad también del contralor del ministerio.
El Ministerio del Interior difundió las cifras de delitos de 2024 e informó que bajaron los homicidios y las denuncias de rapiña, hurto y abigeato respecto a 2023. De las cifras se desprende que en los 4 años enteros de este gobierno hubo más asesinatos que en igual lapso del gobierno pasado y que el quinquenio se encamina a ser el de más homicidios de la historia que hay registro en Uruguay. Según las cifras del Ministerio del Interior, en 2024 hubo 377 homicidios y además 17.480 denuncias de rapiñas, 107.845 denuncias de hurtos y 852 denuncias de abigeato. En el caso de los homicidios, los 377 reportados en 2024 significan una disminución de 1% en comparación con el año 2023, cuando hubo 381 asesinatos, es decir, 4 casos más. En el caso de los otros 3 tipos de delitos de los cuales se presentaron cifras hoy, las denuncias de rapiña bajaron 22%, las de hurto 5,7% y las de abigeato también bajaron, pero 19,5%, siempre en comparación con 2023. En el caso de los homicidios, si se toman en cuenta los datos históricos difundidos hoy y se hace la suma de los crímenes cometidos en los 4 años enteros de esta administración, la comparación con los acumulados en los 4 años enteros del gobierno pasado arroja que el número de asesinatos es mayor en este periodo. En efecto, en los años 2016, 17, 18 y 19 hubo un total de 1.367 homicidios y en los años 2021, 22, 23 y 24 se acumularon 1.447, es decir, 80 más. Las cifras informadas por el Ministerio del Interior no desglosan cuántos homicidios hubo antes y después del cambio de mando, tanto en 2015, cuando empezó el gobierno anterior, como en 2020, cuando empezó el actual gobierno, y además no incluyen los que han ocurrido en los que va de este año. De todos modos, según datos de MVD Noticias, es factible que al final de la actual administración la cifra total de asesinatos supere al total de los ocurridos durante el gobierno pasado. En cambio, las denuncias de rapiña, hurto y abigeato serán menos al final de este gobierno que las radicadas en el quinquenio pasado. De acuerdo con los datos del Sistema de Gestión y Seguridad Pública, en 2024 hubo 377 homicidios, 107.845 hurtos y 17.480 rapiñas, así como abigeato o robo de ganado ascendió a 852. Lo primero es tener paciencia. Una vez que llegás a los niveles que tuvo Uruguay, de una tasa del 12% cada 100.000 habitantes en su pico en 2018, después el trabajo de lograr bajar el nivel de homicidios es mucho más difícil, es mucho más cuesta arriba. Esto no lo digo yo, lo dicen diferentes trabajos académicos a los que hemos tenido oportunidad de acceder. Entonces, ¿cómo abordás ese trabajo? Y con múltiples proyectos y con trabajos interinstitucionales. O sea, no es solo trabajo de la policía, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, por eso lo del enfoque dual. No alcanza con lo que la policía puede hacer en materia de homicidios. Los homicidios son muy difíciles a veces de prevenir o de prever. Uno no puede tener un policía en cada casa, en cada esquina, en cada bar, en cada restaurante, donde se suceden los diferentes hechos. Y muchas veces la policía llega cuando la sangre ya está en el río. Entonces, por eso es muy importante todo el trabajo previo en materia de prevención. Y ahí es donde entran a jugar un factor muy importante otros organismos, como tiene que ver la educación, como tiene que ver la salud mental, la atención de adicciones, la atención de las drogas. Desde el colectivo La Vida Vale cuestionaron que hayan bajado los delitos. Aseguran que en la periferia se viven casos de intensa violencia con niños, niñas y adolescentes como víctimas. Nosotros desde La Vida Vale sentimos, porque vivimos en los territorios, que la sensación no es que no han bajado los delitos. Y bueno, y además nos gustaría que el Ministerio pudiera disgregar los números, porque decimos que hay un 10,5% de homicidios, pero estamos hablando de todo el país. Cuando hablamos de algunas zonas de Montevideo, podemos decir que hay mucho más de 20. Por 100.000 habitantes estoy hablando, ¿no? Entonces, esto hace que nuestros barrios no sean seguros. No es así otros barrios, como por ejemplo Pocitos, que tiene seguridad privada y que tiene otra clase de seguridades, que allí puede haber uno cada 100.000 habitantes. Esto hace que nosotros vivamos la inseguridad desde otro lugar. Además de esto, algo que nos tiene absolutamente preocupados es el asesinato y las balaceras hacia los niños, niñas y adolescentes. Día a día nos levantamos con la noticia de que hay un niño, una niña o un adolescente baleado o muerto en uno de nuestros territorios. Esto no ha bajado.
Todo lo contrario, son números que aumentan, y no solamente al colectivo La Vida Vale y a quienes integran este colectivo con nosotros, sino PIAS, que es la plataforma de infancias y adolescencias, todos los días saca una placa diciendo esto, ¿no? Que hay un niño baleado o hay un niño lesionado por estas violencias. Con la firma de más de 150 organizaciones, el Movimiento por un Uruguay Sustentable entregará esta tarde al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una carta para que no firme el contrato por el proyecto Neptuno. Para los colectivos firmantes, la construcción de una planta potabilizadora de agua en Arasatí genera serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal como ambiental y de derechos humanos. La misiva, que será entregada también al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, plantea una serie de razones por las que las organizaciones entienden que el proyecto no debe realizarse bajo ningún concepto. Argumentan que el proyecto se presenta como una solución para la seguridad hídrica del área metropolitana, pero no existe consenso sobre la pertinencia y eficacia de dicha solución. El documento busca llamar la atención de Lacalle Pou por ser uno de los principales defensores y promotores del proyecto y cuestionan al Ministerio de Ambiente por actuar como fiel promotor de la iniciativa, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país. Según el documento, los sectores agropecuarios, la comunidad pesquera de la zona y la academia alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto. De tal forma, los colectivos adherentes argumentan que es al menos irresponsable e imprudente realizar la firma del proyecto Neptuno cuando está constatado que tiene observaciones legales sin resolver, que plantea riesgos significativos por la alta contaminación del Río de la Plata y que viola principios fundamentales de la Constitución. La presidenta de la Junta Departamental de Maldonado, Verónica Robaina, sostuvo que en el caso de hay un consenso para declarar a Punta Ballena reserva natural y prohibir la edificación en determinados predios. La edila Blanca estimó que la solicitud, que fue impulsada por la ciudadanía en respuesta a un megaproyecto inmobiliario, contará con el apoyo suficiente en el legislativo fernandino. La Corte Electoral informó que se alcanzaron las firmas necesarias para que se considere declarar a Punta Ballena como reserva natural departamental. Los ediles deberán tratar la solicitud formulada por la ciudadanía en 60 días. En caso de que no se pronuncien o la rechacen, el intendente deberá convocar a un referéndum. La presidenta de la Junta de Maldonado, edila nacionalista Verónica Robaina, dijo a MBD Noticias que no cree que se llegue a la instancia de consulta popular, dado que la iniciativa tiene el visto bueno de la mayoría de los ediles. Existe por parte de todos los actores políticos acá en Maldonado un consenso y una misma voluntad, o sea que seguramente vamos a trabajar todos en la misma línea con este expediente. Todos tenemos ese sentimiento que tienen los vecinos que fueron de pronto los de la iniciativa y los que hicieron todo ese gran trabajo a reunir las firmas, es el que tenemos todos acá. Entonces es muy probable que estén todos los votos necesarios para poder aprobar este. Sí, sin lugar a dudas. La línea, el lineamiento seguro de todos los dos va a ser exactamente ese. No creo que vaya a demorarse demasiado ni vayamos a tener que usar los tiempos, el tiempo máximo que nos permite para tratarlo. La petición surgió en respuesta a un megaproyecto inmobiliario en la costa, cuyo trámite ambiental está en curso, aunque no cuenta con informes favorables por parte del equipo técnico de evaluación del Ministerio de Ambiente. Ahora volvemos al Ministerio de Salud Pública para tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado. Ya está hablando la ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustemer. La escuchamos. Y otras incorporaciones y otras modalidades que hay, que es una cosa de las prioridades que vamos a tener que trabajar. Y ahora lo que estamos habilitados es para trabajar cuando nosotros definamos el próximo gabinete entrante nuestro con los directores actuales, ver qué cosas, porque cuando uno asume en esta transición tenemos que garantizarle a la ciudadanía las cosas, y en algo tan delicado como salud, por ejemplo, ya hablamos de la campaña de vacunación, de temas emergentes como el dengue, o sea, otros temas de salud que hay que tener continuidad, hacer una transición ordenada, dar garantías a los trabajadores, a lo mismo que otras cosas que hablamos ayer sobre la estabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero lo más importante es que a partir de ahora sí comenzamos una transición
de los directores que nosotros vamos a designar con los directores que hoy están en curso para ver problemas específicos de todas las direcciones del Ministerio de Salud Pública. Lustenberg, el Frente Amplio ha sido muy crítico tanto del funcionamiento del Ministerio como de ACE. ¿Cuáles son lo que puede esperar la población de cambios en un gobierno del Frente Amplio a nivel de salud? Bueno, Eduardo, nosotros lo hemos dicho en la campaña, las prioridades que son nuestras, y ahora estamos en un proceso de transición. En un proceso de transición, nosotros el 1 de marzo vamos a anunciar cuáles van a ser las prioridades nuestras en los próximos 5 años y sobre todo un cúmulo de medidas en el primer año para rendir cuentas, pero nosotros hemos dicho que queremos seguir avanzando en todo lo que tiene que ver las prestaciones y la calidad de atención a las personas que tengan que acercarse al sistema de salud. Entonces, para nosotros es muy importante que en este marco, como lo hemos anunciado y el presidente electo Yamandu Orsi lo dijo desde el inicio, la accesibilidad de los medicamentos, los tiempos de espera, trabajar en conjunto todo lo que tiene que ver la atención a las personas con discapacidad, cuidados, pero sobre todo darle estabilidad al Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces también para nosotros es muy importante esas cosas que hemos dicho en el marco de la campaña y ahora estamos muy atentos a escuchar a las autoridades que están actuales para ver qué cosas sí vamos a tener que profundizar en algo que es tan importante para la ciudadanía como la atención en salud para cualquier habitante. Elvia Pereira, futura consejera del CODICEN, hablaba hoy sobre la necesidad de coordinar políticas con justamente otros actores, entre ellos mencionó el Ministerio de Salud Pública, el MIDES. ¿Comparte eso de una visión más coordinada entre diferentes organismos del Estado? Es que yo creo que ese es el desafío más grande y el salto cualitativo que vamos a tener que dar. Que Uruguay tiene experiencias, pero si queremos avanzar vamos a tener que tener un abordaje transversal. En la Ley de Garantías de Infancia, y eso se debe haber dirigido a la futura consejera Elvia Pereira, en la Ley de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que votamos todos los partidos políticos y nosotros impulsamos, ese es el eje. Cómo abordar a las familias con niños, niñas y adolescentes, hacer un análisis y una estrategia en conjunto y después cada una de las sectoriales va resolviendo de acuerdo a sus competencias lo que tiene que resolver. Si nosotros acá en salud no trabajamos directamente con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados vamos a tener dificultades. Si no trabajamos con educación no cuenta con salud. Si nosotros, por ejemplo, fíjense, en la atención a la infancia, salud tiene sus competencias bien claras y para nosotros va a ser un eje de prioridad. Pero si no trabajamos con vivienda, si no trabajamos con que esas familias y sobre todo esas mujeres tengan acceso al Sistema Nacional de Cuidados, si no tenemos un rol mucho más directo, educación y salud, ahí vamos a tener dificultades. Entonces yo creo que el desafío para el Uruguay en los próximos años es tomar las experiencias que tenemos de abordaje transversal, la política energética. El Uruguay tiene experiencias de un trabajo que nosotros en los 15 años de gobierno del Frente Amplio tuvimos muchos avances y también algunas cosas que después nos falta ese abordaje. Al Estado uruguayo le falta ser más eficiente, trabajar de forma más coordinada, pero lo primero es que requiere un análisis, por eso yo creo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también tiene un rol muy importante en esa coordinación y ese abordaje, que creo que el salto cualitativo tiene que ser transversal, para que no se superpongan recursos, para que seamos un Estado centrado en las personas y después, bueno, salud sí, salud tiene que dar respuesta a cosas que son específicas de nuestra cartera. Ya que hablaron de finanzas, mencionaba usted hoy, ¿se ajustaron las cifras de ACE en cuanto a las deudas con los proveedores? Bueno, acá ahora la ministra y su secretario no tenían la información actualizada, la vamos a tener creo que en las próximas horas, porque bueno, hay las cifras que manejábamos son por la prensa, las autoridades entrantes, el secretario entrante Alejandro Sánchez y las autoridades entrantes del Ministerio de Economía y Finanzas se lo pidieron al secretario actual Rodrigo Ferrés, entonces iremos a ver en las últimas horas qué ACE está liberando para pagar esa deuda y qué deuda va a quedar de una transición a otra. Estábamos muy preocupados y así se la hemos llegado a las autoridades actuales para ver qué deuda tenemos y bueno, estamos esperando los datos de forma certera. Creo que ahora en la mañana hubo avances, yo estuve concentrada en la transición, pero creo que leí medio por arriba de que hubo algunos avances. Presentan por estas horas ya los equipos, en definitiva, que los acompañarán en salud pública, en ACE. ¿Qué se priorizó en ese caso? ¿Qué perfil se priorizó?
Y bueno, ustedes lo van a ver en la tarde. Nosotros hicimos una propuesta de personas técnicas, profesionales, con conocimiento de las áreas y también con el determinada equilibrio político, pero sobre todo entendimos compañeras y compañeros con formación en las áreas en las cuales van a estar a cargo. Salud tiene una especificidad y entonces entendimos que, tanto Alejandro Sánchez como el presidente electo Yamandu Orsi nos han validado esta propuesta, así que paulatinamente iremos trabajando y dándole garantías y tranquilidad a la ciudadanía. Bien, hasta allí estábamos escuchando a Cristina Lustberg, ministra de Salud designada. Esta tarde se van a dar a conocer los nombres que restan para las distintas direcciones del Ministerio de Salud Pública y de ACE. Seguimos en 31 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Les recordamos que ampliar el tiempo pedagógico y recomponer la confianza en la función docente serán prioridades para la próxima administración, según la futura consejera del CODICEN, Elvia Pereira. La maestra entiende que se debe escuchar a los distintos sectores que componen la educación, una cuestión que en este periodo no existió, remarcó la docente. Es claro que la salud también es condición necesaria para los aprendizajes, que también dan cuenta de eso, la alimentación ni que hablar, la vivienda, o sea, tenemos mucho para hacer en materia educativa ahí, no todo y no solos. Entonces nos parece que como prioridad esta coordinación tiene que estar. Lo de ampliar el tiempo pedagógico es necesario, no solo extendiendo y tratando de mantener y ampliar la cobertura de 3 años. Tenemos nada más que el 50% de los niños de 3 años con oferta educativa. Y con respecto a los docentes y a las docentes, recomponer la confianza en la profesión docente es algo más que prioritario. La confianza, la desconfianza que se produjo en la profesión durante este periodo, hay que revertirlo, porque quienes llevan adelante en aula, en territorio, en el lugar, día a día, los problemas de la educación y los que los enfrentan, son los docentes y los funcionarios de las comunidades. Hay que atender eso. Usted es el profesional, tú sos la profesional. Dentro de este contexto, ¿qué cosas vas a avanzar para que efectivamente redunden los aprendizajes de los chiquilines? Yo creo que eso son cosas prioritarias a atender desde el día 1. Y eso pasa por una escucha que en este periodo no hubo. Pereira dijo que el Congreso de la Educación no será convocado en el presente año, pero se espera instalarlo a futuro y se deberá analizar el presupuesto con que se cuenta para avanzar en las prioridades propuestas. Y respecto a la denominada transformación educativa realizada por este gobierno, Pereira adelantó que no se va a eliminar lo que se está haciendo, pero sí se revisará junto a muchos actores. Aseguró además que se va a reducir el trabajo burocrático de docentes. En esto de un diálogo amplio, lo que tenemos en común, lo que lleguemos a tener en común es lo que se va en esta revisión a cambiar. Hay algo que sí efectivamente se va a cambiar, tiene que ver con el peso burocrático de tareas administrativas que se le cargó a los docentes y a las docentes en las aulas. Eso sí se va a cambiar desde el vamos. Está bien tener cifras, obviamente son necesarias, está bien evaluar procesos, es necesario. Lo que no está tan bien es la carga excesiva de datos que después no se sabe qué se hace con ellos. Pereira consideró que la relación con los gremios docentes será cordial y de respeto. Dijo que le da tristeza la serie de cuestionamientos a su designación realizados por parte de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. A esta altura, que ya han pasado varias horas, me resulta muy triste para el Uruguay, para una construcción democrática, para un país que se precia de avanzar en convivencia, que ni más ni menos que la única mujer senadora
en el Parlamento, la única mujer de la coalición del gobierno actual, se refiera en esos términos denostativos de otras personas. Diferencias podemos tenerlas, y las tenemos y está bueno que las tengamos, discutir sobre las diferencias también, nunca el camino de la denostación, nunca el camino del agravio. El área de acción y prevención de la Intendencia de Montevideo va a implementar una serie de talleres para adolescentes para prevenir el consumo problemático de sustancias. El coordinador de este espacio, Aldo Tomasini, explicó qué tipo de talleres se dictan y cuáles son los públicos objetivos. Son los talleres para familiares de personas que usan sustancias psicoactivas. Básicamente lo que hacemos ahí es intentar conocer cuáles son las problemáticas de cada familia y realizamos talleres multifamiliares donde lo que hacemos básicamente es intentar trabajar las dimensiones emocionales que los usos problemáticos de sustancias también causan en cada familia. Los usos de drogas en general y de sustancias psicoactivas son un fenómeno que a todos nos provocan cosas distintas. Ahora, en enero, es un momento determinante que hay algunas familias que necesitan o requieren apoyos emocionales producto un poco de las fiestas o de situaciones que provocaron algún desgaste en la convivencia o determinadas situaciones, y lo que hacemos básicamente es recibir a esas familias, construir un camino y acompañarlas en sí. La Intendencia también trabaja especialmente con adolescentes para la prevención del consumo. Elaboraron un protocolo que atiende directamente a grupos de adolescentes, un piloto que probaron en 2024 y que implementarán de manera más amplia en 2025. Los adolescentes hacen un fenómeno que se llama la norma social y que lo que trabajan es la creencia de que mi compañero o mi compañera usa más sustancias determinadas de las que realmente hace. Entonces lo que hacemos básicamente es identificar, medir las cantidades de sustancias que consumen y demostrar algo que está en la teoría en general, que no es tanto en sí lo que se consume, sino más la creencia de lo que se consume. Y acompañamos a cada grupo por 4 encuentros. Eso como uno de los fenómenos uno de los modelos que tenemos para trabajar los consumos de alcohol y de bebidas energizantes. Esta tarde se reunirá el Consejo Directivo de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, para continuar discutiendo sobre el conflicto salarial que llevan adelante, ahora con la inclusión del Ejecutivo del PIT-CNT como mediador. La intención del sindicato es que se deje sin efecto el decreto del 8 de enero, que laudó los ajustes salariales y que se llegue a un convenio en el corto plazo. Si bien el conflicto de las y los trabajadores de la carne se mantiene, por el momento no se está afectando la faena, ya que desde la incorporación de la central del PIT-CNT como mediador, las expectativas de resolución del conflicto se incrementaron. Desde FOICA solicitan que se anule el decreto que laudó los salarios en la industria frigorífica. Para nosotros eso no tiene lugar, es un precedente que en nuestra organización sería muy negativo y bueno, no solo para nosotros, sino para otras ramas de actividad, con lo que significa nuestra rama de actividad, y bueno, si cabe la posibilidad de dejar sin efecto ese decreto, para nosotros obviamente sería como más liviana la discusión para avanzar en cualquier acuerdo, cuando digo cualquier acuerdo, de acercar las partes, ¿no? La situación además no está exenta de tensiones políticas asociadas al ministro Fernando Matos, que anteriormente fue presidente de la Asociación Rural. De un tiempo a esta parte más, ya nos pasó el Consejo Salario pasado, nos pasa que vemos al ministro de Ganadería obviamente muy volcado, cuestionando siempre las medidas gremiales y muy volcado al sector empresarial. Desde que empezó todo este conflicto nunca se ha comunicado con nosotros, tal vez no le corresponde a él, pero es artiparte también porque él hace cuestionamiento a nuestras medidas gremiales, también podría preguntar cuál es la situación del trabajador. Ahora salimos nuevamente a exteriores para tomar contacto con nuestra compañera Julieta. Nuevamente, Julieta, esta vez desde Plaza Alemania. Así es, agenda de la transición, Pilar. Vamos a estar hablando en unos segundos nada más con Washington Sánchez, es presidente de la Unión Ferroviaria, y vienen a tener una reunión ahora a las 2 de la tarde con la próxima ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Washington, buenas tardes. ¿Cuáles son la agenda de lo que tienen para plantear este sindicato en esta reunión? Bueno, muy buenas tardes. Sí, bueno, nosotros básicamente tenemos 2 o 3 puntos claves. Uno es que hay 120 trabajadores pertenecientes a la Administración de Ferrocarriles del Estado que están en un limbo burocrático, un decreto que quedó en esta etapa de transición. Queremos saber cuál es la opinión de la ministra al respecto.
después la situación crítica de AFE, el desmantelamiento y bueno, la situación de los coches motores, todo lo que ha pasado con el incendio ahí entre Tacuarembó y Rivera. La situación de monopolio casi exclusivo que hoy tiene DBCST, que es el único operador ferroviario que puede ingresar al puerto. El ingreso a puerto para el resto de los operadores está desconectado. Y bueno, son un poco las preocupaciones principales, más allá de traerles algunas propuestas, sobre todo lo que tiene que ver para el servicio de pasajeros. ¿Cuáles son estas propuestas para el servicio de pasajeros? Ha sido un tema que se ha hablado durante este gobierno. ¿Hay algún conocimiento ya de ustedes previo de qué intenciones tiene este próximo gobierno? Bueno, no, vamos a saber hoy, en palabras de la ministra, a ver cuáles son las intenciones. Nosotros creemos que con el ferrocarril central inaugurado, que salió casi 3.000 millones de dólares, es una oportunidad bastante importante para colocar allí un servicio de pasajeros metropolitano eficiente. Toda la zona que cubre hasta 25 de agosto, se puede ampliar también el ramal a San José. Bueno, traemos alguna propuesta alternativa también para el tranvía de la costa. Nos preocupa que tengamos vías nuevas, un ferrocarril de primer mundo y no tengamos servicio de pasajeros. ¿Cuál es la voluntad que esperan por parte de este próximo gobierno, también en comparación con cómo ha sido, si me puedes comentar, el trato con el gobierno actual? Bueno, con el gobierno actual no podemos decir que el trato ha sido malo, nos han recibido en un montón de oportunidades, lo que no hemos visto avances, ¿no? AFE sigue en la misma situación, desmantelándose día a día, con muchísimos problemas, con cada vez menos personal, y bueno, esperemos que eso se pueda revertir, se pueda fortalecer la empresa pública y en particular el servicio de pasajeros, que creemos que es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que esperan en particular de este gobierno? Y bueno, que pueda darle un empujón a la Administración de Ferrocarriles del Estado y propiciar un servicio de pasajeros eficiente para la gente, ¿no? Porque tener un ferrocarril central a nuevo y no poder utilizarlo para mejorar la movilidad urbana de todos los uruguayos sería un crimen. Muchísimas gracias. A ustedes. Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria. Aquí estaremos en el edificio de Alemania abordando novedades de esta transición. Seguimos en 31 grados en estos momentos. Recordemos que la máxima es de 33 y escuche ahora porque hay unas recomendaciones por esta ola de calor que no está afectando a Montevideo, pero sí a buena parte del territorio nacional, el litoral y parte del centro y norte del país. El fenómeno, como dijimos, va a afectar a los departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas. Sin embargo, también abarca parte de Colonia, Soriano, Flores, Tacuarembó y Rivera, que están comprendidas en este aviso. De acuerdo con la información publicada este jueves por Inumet, en las zonas afectadas, o no afectadas, mejor dicho, por la ola, igualmente se van a producir temperaturas máximas por encima de los 30 grados. El Ministerio de Salud emitió una lista de recomendaciones para minimizar los riesgos que el estrés térmico supone para la salud humana. La persistencia de una sensación térmica elevada puede afectar nuestra salud, por lo que la cartera recuerda a la población algunas medidas importantes a tener en cuenta para prevenir los riesgos asociados y para que todas las personas, especialmente aquellas más vulnerables, cuenten con la información necesaria para actuar de forma adecuada y oportuna frente a casos de exceso de calor y sobre todo de golpe de calor. Son consideradas vulnerables las personas menores de 6 años y mayores de 65, quienes realizan tareas y trabajos de esfuerzo físico al aire libre, personas con hipertensión, diabetes, obesidad y aquellas que practican deportes al aire libre. El Ministerio de Salud recomienda mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencia de las autoridades. También hay que evitar actividad física al aire libre entre las 10 y las 18 horas, así como la exposición a los rayos solares en la playa y espacios a cielo abierto. Es necesario ingerir más líquidos de lo habitual, aún sin tener sed. Ofrecer a los niños y a las niñas más líquidos de lo habitual y a los bebés lactancia a demanda. Es necesario también y se recomienda permanecer en el espacio más fresco de la casa y buscar siempre la sombra. Evitar comidas pesadas y calientes, elegir en lo posible alimentos ligeros y frescos, idealmente frutas y verduras, optando por pequeñas porciones, aunque se coma más veces al día. También se evita el consumo de bebidas alcohólicas y tomar 2 o 3 duchas refrescantes por día o refrescarse continuamente con paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello, axilas y región inguinal.
Pese a que Israel acusa a Hamás de querer modificar el acuerdo de alto al fuego y frena su aprobación, las voces del mundo se levantan para exigir que se avance en el alto al fuego. El primer ministro Benjamín Netanyahu acusa al grupo islamista de buscar renegociar algunos puntos del acuerdo y pone en duda la firma. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, fue el encargado de anunciar oficialmente el acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamás, que incluye el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos y entra en vigor el domingo 19, un día antes de la asunción del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La primera fase durará 42 días e incluirá un alto al fuego y la retirada de las fuerzas israelíes hacia el este, lejos de las zonas pobladas, afirmó el primer ministro catarí en rueda de prensa. Luego que Hamás y su aliado, la Yihad Islámica, aprobaron este miércoles el acuerdo con Israel después de meses de negociación. Las partes habrían acordado la progresiva retirada de las tropas de Israel de la ciudad sureña de Rafah, fronteriza con Egipto, en la primera fase, mientras que en la segunda y la tercera Israel y Hamás negociarían la salida de las tropas del corredor de Filadelfia. El ministro exterior de israelí, Gideon Saar, dijo que el pacto de alto el fuego con Hamás es un acuerdo doloroso porque Israel tendrá que soltar a terroristas y asesinos a cambio de la liberación de rehenes israelíes que siguen en Gaza. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien saludó el acuerdo de la liberación de rehenes y el alto al fuego entre Israel y Hamás, antes de que hubiera un anuncio oficial de la Casa Blanca del presidente saliente, Joe Biden. En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Hamás de crear una crisis de última hora, intentando modificar el acuerdo para lograr más concesiones. Netanyahu anunció que su gabinete de seguridad no votará el pacto hasta que el grupo islamita no abandone sus peticiones. Por su parte, el portavoz de Hamás, Itzhak El-Rezig, desmintió a Netanyahu y señaló que el grupo cumplirá el alto al fuego. Y el gobierno de Francia anunció que tomará medidas de reciprocidad contra Venezuela por limitar a 13 de sus diplomáticos en el país y un día después de convocar a la encargada de negocios venezolana en París tras la crisis generada por las denuncias de injerencia formuladas por el presidente Nicolás Maduro. Francia rechaza categóricamente las acusaciones de injerencia formuladas en su contra y tomará a nivel nacional todas las medidas de reciprocidad que considere necesarias, aseguró la Cancillería francesa en un comunicado sin precisar cuáles serán. Caracas decidió el martes limitar a 3 por país el número de diplomáticos de Francia, Países Bajos e Italia autorizados en Venezuela por considerar que sus gobiernos tienen una conducta hostil, decisión que se adoptó días después de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, luego de las cuestionadas elecciones consideradas como fraudulentas por parte de la comunidad internacional. Por su parte, Países Bajos ordenó el miércoles a Venezuela eliminar 2 de 4 puestos diplomáticos en el país, mientras que Italia convocó ese mismo día al encargado de negocios venezolano en Roma para protestar firmemente por la decisión, al tiempo que la Unión Europea lamentó profundamente la decisión y pidió a Caracas revocar de inmediato una orden que a su juicio solo sirve para profundizar su aislamiento internacional. La Cancillería venezolana informó que impuso el 14 de enero limitaciones a los diplomáticos de Italia, Francia y Países Bajos por conducta hostil, apoyo a grupos extremistas e intervención en asuntos internos, determinando que cada país solo podrá tener 3 diplomáticos acreditados y no podrán desplazarse a 40 kilómetros del centro de Caracas sin autorización escrita. Hasta aquí llegamos con esta edición. Luego a las 18:55 tendrán la edición central con más noticias. Pasen ustedes muy bien. En las elecciones departamentales hay una ventaja para el partido ganador de las nacionales, según el politólogo Gonzalo Puig. Sin embargo, el investigador señaló que hay sorpresas porque 40% de los departamentos cambia de partido respecto a las nacionales. Según confirmó AMBD Noticias, el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, se dio curso a la nota que el directorio del Partido Nacional había cursado a mitad de año, donde se comunicó que Pablo Caram y Valentina Dos Santos están impedidos de utilizar el lema Partido Nacional para ser candidatos.
Ampliar el tiempo pedagógico y recomponer la confianza en la función docente serán prioridades para la próxima administración, según la futura consejera del CODICEN, Elvia Pereira. La jerarca designada sostiene que es necesario una escucha que en este periodo no hubo. El área de acción y prevención de la Intendencia de Montevideo implementará una serie de talleres para adolescentes con el fin de prevenir el consumo problemático de sustancias. La OTAN calificó como muy positivo el acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego para la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, afirmando que considera crucial su total implementación para lograr una mayor estabilidad en toda la región de Oriente Próximo, pese a las dudas impuestas por Benjamín Netanyahu. El gobierno de Francia anuncia que tomará medidas de reciprocidad contra Venezuela por sancionar a 3 de sus diplomáticos en el país caribeño tras la crisis generada por las denuncias de injerencia formuladas por el presidente Nicolás Maduro. Con la firma de más de 150 organizaciones, el Movimiento por un Uruguay Sustentable entregará esta tarde al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una carta para que no firme el contrato por el proyecto Neptuno.